Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar el día de hoy acerca de los artículos de hígado y vía biliar. Bueno, vamos a empezar con este artículo que es un ensayo intergrupal de fase 2 de adyuvancia con capecitabina y gemcitabina seguidas de radioterapia y capecitabina concurrente en colangiocarcinoma extrahepático y carcinoma de vesícula biliar. Bueno, empecemos primero con los antecedentes. Pues sabemos que el colangiocarcinoma extrahepático y el carcinoma de vesícula biliar pues son muy poco frecuentes. Tan solo en Estados Unidos en el 2014 tuvo una incidencia de 10.650 casos al año, de los cuales hubo muerte en 3.639 de estos casos en ese año. Es una enfermedad que se presenta con extensa infiltración locorregional. Tiende a tener una diseminación sistémica distante y el tratamiento generalmente es la resección completa. Sin embargo, ya que estos tienen extensa infiltración locorregional, los vamos a encontrar ya en un estadio localmente avanzado y resecables. El pronóstico a 5 años es una supervivencia de 5 a 19% de los pacientes. Y hay controversia en esto, que hay series retrospectivas que dicen que la quimioradioterapia mejoran la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, hay otro estudio en el cual dice que la quimioterapia sola, comparada con quimioradioterapia, funciona mejor la quimioterapia sola. Bueno, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión de este estudio? Fue que tuvieran un diagnóstico patológico de colangiocarcinoma extrahepático o carcinoma de vesícula biliar, que no fuera cáncer de ámpula de Vater después de una resección radical, que estuviera en estadio patológico T2 a 4, que tuvieran resección con márgenes positivos, un estado de rendimiento de 0 a 1, que a estos pacientes, después de que les hicieron la resección, les hicieron una tomografía y una resonancia magnética después del procedimiento, 42 días previos, para descartar que tuvieran metástasis a distancia. No se permitió algún tipo de tratamiento previo, o sea, si estuvieron tratados antes eran excluidos. Bioquímicamente tenían que tener neutrófilos de 1500, plaquetas de 100.000, creatinina de 1.5, la bilirrubina total de 1.5. Las transaminasas, bueno, las enzimas hepáticas, la ACT y la ALT, tenían que estar no tenían que estar 2.5 veces superiores. Si era así, se excluían a esos pacientes. Deberían de tener una adecuada tolerancia a la vía oral, no deberían de ser portadores de sonda, y si tenían vómitos o náuseas que impidían absorción del tratamiento, igual eran excluidos esos pacientes. Ahora vamos a ver qué tipo de tratamiento les dieron. Bueno, primero les daban 4 ciclos de quimioterapia con gemcitabina, que eran 100 miligramos por metro cuadrado vía intravenosa los días 1 y 8, seguido de capecitabina, 1500 miligramos por metro cuadrado por día los días del 1 a 14, y la era dosis dividida 2 veces al día por 21 días. Después de este tratamiento, les daban ahora capecitabina, 1330 miligramos metro cuadrado día, en dosis divididas 2 al día durante 7 días, concurrente con radioterapia. La radioterapia era de 46 grays a ganglios regionales. Estos ganglios incluían retropancreático-duodenales, celíacos y ganglios de la verna porta. Se daban de 54 a 50.4 grays al lecho tumoral, y podría ser con radioterapia 3D conformal o IMRT. En caso de que fuera con radioterapia 3D conformal, se daban 54 grays en 30 fracciones, y para aquellos que tenían resección R1 se daban 59.4 grays en 33 fracciones, y para los que tenían IMRT se daba un boost simultáneo para alcanzar 52.5 grays en 25 fracciones. De igual forma, para los que tenían una resección R1 se llegaba a una dosis de 55 grays. Ahora, ¿qué peculiaridades había en cuanto a la radioterapia? Que se administró una vez al día, 5 días a la semana, que había criterios bien establecidos para la
las dosis de restricción de órganos de riesgo de la IMRT, los volúmenes clínicos objetivos basados en revisión de exploraciones preoperatorias, posoperatorias, marcas colocadas por cirujano y notas de cirugía. O sea que todo estaba bien especificado, todos los volúmenes estaban en base a esto que ya les comenté, las marcas, las notas y las exploraciones pre y posoperatorios. Y al final, esto era muy importante, que había una revisión final de todos los planes de tratamiento para mejorar uniformidad, contorno de volúmenes objetivo y también los órganos de riesgo. O sea que los checaban una segunda vez para que todo estuviera este, balanceado. Ah, el seguimiento, después de que recibían este tratamiento que les describí, era cada 6 meses con TAC o resonancia magnética de tórax, abdomen y pelvis durante 2 años. Tenían una supervivencia, los siguieron, después de este tiempo los siguieron durante 5 años y la toxicidad fue por los criterios comunes de la terminología de Instituto Nacional de Cáncer, la versión 3.0, y una revisión central integral tanto de lo que ya les describí de los planes de radioterapia, como de cómo fue la cirugía y de la patología. Ahora vamos con los resultados. Fueron 79 pacientes los que fueron estudiados. Tuvo una mediana de edad de 62 años. El sitio primario de todos estos casos, 54 pacientes, o sea, el 68% de nuestra muestra tenía el origen en el conducto biliar, y de la vesícula biliar solo era el 32%, o sea, 25 de nuestros pacientes. Ahora, de todos estos 79 pacientes analizados, tuvieron una resección R0 54 pacientes, o sea, el 59% de los pacientes, y tenían un estado funcional, un PS de 0, o sea que mm, estaban, mejoran cuál está, o sea, correlacionaba la resección R0 con el mejor estado funcional, y los que tuvieron una resección R1 de estos 79 pacientes fueron 25, que fueron 72% de los pacientes, y estos tenían un PS de 1. Y aquí en esta tabla pues podemos ver cómo en general pues cuando diagnosticamos estos dos tipos de cánceres casi nunca los encontramos en estadios tempranos, siempre están en localmente avanzados. Ahora, ¿qué pasó en cuanto al tratamiento sistémico? El 76% al menos tuvo alguna modificación u omisión. La mediana de dosis que se les dio de capecitabina fue de 75.807 miligramos, y de gemcitabina fue de 6.967 miligramos. Ahora, ¿qué pasó en la radioterapia? El 89% de todos nuestros pacientes recibieron radioterapia. De este 89%, el 81% recibió IMRT y el 19% radioterapia conformal. 10 pacientes no recibieron radioterapia. 5 porque tuvieron progresión temprana, 3 por razones personales, 1 por toxicidad, se le tuvo que suspender, y otro por razón desconocida. La dosis media que alcanzaron los pacientes que tuvieron resección R0 fue de 52.5 Grays, mientras que la dosis media que alcanzaron los pacientes con resección R1 fue de 54 Grays. También en cuanto a las técnicas de radioterapia, podían usar compresores abdominales, o había libertad de usar dispositivos. Sin embargo, el 86% de los pacientes se simuló con respiración libre. Hubo interrupciones de radioterapia en 21 pacientes. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los efectos adversos? Hubo una muerte por hemorragia duodenal. Los efectos adversos, principalmente los grado 4 fueron hematológicos. Bueno, grado 4 y grado 3 fueron hematológicos. Y ellos fueron neutropenia en 7 pacientes, leucopenia en un paciente, y aquí era trombocitopenia en un paciente. Los
efectos adversos grado 3. De igual forma, el mayor que prevaleció fue la neutropenia en 35%, el síndrome mano-piel en el 13% y diarrea en el 8%. Ahora vamos a analizar los resultados. Bueno, hubo una mediana de seguimiento de 35 meses. 41 pacientes murieron, o sea, el 52% de todos nuestros pacientes. La supervivencia global a los 2 años se estimó del 65%, y aquí podemos ver que a los 24 meses hubo una supervivencia de 65%. Mientras que ahora compararon el grupo R0 y el grupo R1, que lo podemos ver en esta gráfica, en el cual a los 2 años, o sea, a los 24 meses, para el grupo R0 hubo una supervivencia de 67%, mientras que para el grupo R1 hubo una supervivencia del 60%. Entonces, traduciéndolo a meses, la supervivencia media fue de 35 meses en general y de 34 meses para R0 y de 35 meses para R1. Ahora, ¿qué pasa con la supervivencia libre de enfermedad? La media fue de aproximadamente 26 meses. La supervivencia general media fue de 26 meses. Igual de 26 meses para R0 y de 23 meses para R1. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar aquí en las gráficas de Kaplan-Meier? Pues la supervivencia libre de enfermedad general a 2 años, o sea, 24 meses, fue de 52% de los pacientes. Mientras que comparando la resección R1 con la resección R0, estaban muy iguales las gráficas. A los 24 meses para R0 hubo 54%, mientras para R1 hubo 48% de supervivencia libre de enfermedad. 14 pacientes desarrollaron recurrencia local, de los cuales 9 experimentaron recaída distante o concurrente. Y 24 tuvieron los dos tipos de recaída, local y a distancia, y 24 solo desarrollaron recidiva a distancia. Entonces la recurrencia local a 2 años, la recurrencia local a 2 años fue estimada en general 11%, para R0 fue de 9% y para R1 de 16%. O sea que si tenían si estaban con una resección R0, pues tenían menos riesgo de recurrencia. Ahora, de los 10 pacientes que no recibieron radioterapia, desarrollaron recurrencia local. Entre los 69 pacientes que recibieron radioterapia, la recurrencia local fue significativamente mayor en los pacientes que tuvieron una desviación del protocolo. Entonces aquí podemos ver un claro beneficio de cómo todos los que recibieron radioterapia tuvieron menos recurrencia local, y todos los pacientes que no se apegaba su plan de tratamiento de radioterapia al protocolo, pues tenían mayor recurrencia local. Y pues esta tabla es lo que les expliqué acá, de cómo hubo más casos de recurrencia a distancia. Ahora entonces podemos decir que las tasas de eventos fueron similares entre los pacientes según el sitio primario de la enfermedad, y esto lo vamos a poder ver acá. Entonces, la supervivencia global a 2 años, ahora comparando en dónde tienen el cáncer, o sea, si en el conducto biliar o en la vesícula biliar, supervivencia global general en el conducto biliar es del 68% a 2 años, mientras que en el conducto biliar, mientras que en la vesícula biliar es de 56% a 2 años. Ahora, si hacemos esa comparación con la supervivencia libre de enfermedad, 54% tuvieron supervivencia libre de enfermedad cuando el sitio primario del tumor fue el conducto biliar, mientras que 48% lo tuvieron cuando el sitio primario del tumor fue en vesícula biliar.
igual hicieron esta comparación de acuerdo a los sitios con la recurrencia local, en el que igual observamos que pues está 13% versus 8%. Ahora, ¿qué podemos concluir? La gemcitabina y la capecitabina seguido de capecitabina concurrente más radioterapia es un efectivo régimen adyuvante tolerable y prometedor. La supervivencia global a 2 años fue significativamente más alta que las tasas esperadas según los controles históricos y excedió el umbral predeterminado para declarar el éxito, o sea que de acuerdo al objetivo primario del de este estudio y el análisis estadístico inicial cumplió su objetivo. Asimismo, se encontraron bajas tasas de falla local y hubo una toxicidad aceptable. Esto lo pudimos ver en todas las gráficas que les mostré, que la tasa general de resección R0 fue bastante alta, del 68%, comparable a la mejor serie retrospectiva contemporánea. Entonces, este es el estudio al que mejor le ha ido en cuanto a resección R0. La supervivencia global y el control local fueron similares en pacientes después de R0 y R1. Entonces, antes se creía que había como una diferencia en si tenías el origen del cáncer en vesícula biliar o en el conducto biliar, uno tenía peor pronóstico que otro. Pero esto fue un hallazgo, esa era una hipótesis, porque esto venía pasando en los demás estudios. Pero sin embargo, en este ensayo, pues la supervivencia global y el control local fueron similares en comparando ambas variables. Entonces, no hay diferencia del patrón de falla entre los subsitios de origen de la enfermedad. Y las recaídas de cualquier tipo ocurrieron más rápidamente en carcinoma de la vía biliar, que generalmente esto estaba pasando, o sea, les iba peor a los que tenían carcinoma de la vía biliar, pero a los 2 años las tasas eran idénticas, o sea, se igualaron cuando comparaban los dos tipos de cáncer. Y la tasa de falla local fue baja y casi idéntica en los dos tipos de cáncer. Ahora, qué observaciones tenemos de este estudio? Que hubo un excelente control de calidad en planes de radioterapia y esto hizo que mejoraran uniformidad y redujeran la variabilidad. Por eso nos podemos dar cuenta que cuando hubo una variación en los planes de radioterapia, pues los pacientes tenían mayor recurrencia local. Por otro lado, cuando un plan de radioterapia se encontró que se desviaba de las pautas del protocolo, la recurrencia local fue significativamente mayor, 42% versus 11%, que es lo que les había explicado previamente. Y hubo una limitación de este estudio, que es la falta de un brazo de control concurrente y pues que el tamaño de la muestra pues es muy pobre. Entonces, este ensayo establece la viabilidad de realizar ensayos adyuvantes en uh, carcinoma de la vía biliar y colangiocarcinoma. Dije lo mismo, colangiocarcinoma, y proporciona datos de referencia para planificar futuros ensayos de fase 3. Bien, ahora vamos con el siguiente estudio, que es ensayos secuenciales de fase 1 y 2 de radioterapia estereotáctica corporal para carcinoma hepatocelular localmente avanzado. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Era descubrir los resultados de los ensayos prospectivos que había de la radioterapia estereotáctica para el carcinoma hepatocelular. Entonces, igual vamos a empezar con los antecedentes. El carcinoma hepatocelular es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Menos del 30% de nuestros pacientes son elegibles para tratamientos curativos, que puede ser el trasplante de hígado, la cirugía y ablación por radiofrecuencia, y la tasa de supervivencia es de 20 a 30%. También otro tratamiento que nos puede ayudar es la quimioembolización transarterial, que aumenta la supervivencia. Sin embargo, pues como les comenté, no todos los pacientes son elegibles o progresan pese a estos tipos de tratamiento. También el sorafenib
aumenta la sobrevida un año, que es otra alternativa, otro tratamiento que tenemos para el carcinoma hepatocelular. Uh, entonces, ahora, pues como han ido evolucionando las técnicas de radioterapia, la irradiación hepática es una técnica factible y segura para el carcinoma hepatocelular focal con la SBRT sin llegar a radiación inducida en el hígado. Entonces, ¿qué tenemos con ese estudio en cuanto a la radioterapia? La SBRT usa generalmente de menos de 10 dosis de radioterapia, pero esta es altamente conformada con una alta precisión geométrica y exactitud. Este tipo de radioterapia SBRT logra un control local y una tasa de respuesta de 75% a 100% en 1 a 2 años. Y el número de pacientes acumulado para ensayos es relativamente bajo, o sea, no tenemos muchos estudios para esta modalidad de radioterapia. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de estos ensayos? Eligieron a pacientes que no eran aptos para cirugía o ablación por radiofrecuencia y para quimioembolización, que tuvieran diagnóstico de hepatocarcinoma establecido por biopsia o que tuvieran el patrón característico en la tomografía trifásica de hígado, que tuvieran la alfa-fetoproteína arriba de 200 nanomoles. Esto era en el contexto de cirrosis hepática por virus de hepatitis B. Que estos pacientes tuvieran más de 18 años y una esperanza de vida de más de 12 semanas. Que al menos 700 mililitros, pero bueno, aquí vamos a ver que se analizaron 2 ensayos, que en el ensayo 1 fueron 800 mililitros de hígado no estuvieran afectados. Que la bilirrubina total no sobrepasara de 4 en el ensayo 2 y en el ensayo 1 fue de 3. Que las pruebas de funcionamiento hepático en cuanto a las enzimas hepáticas fuera menos del límite superior y que las plaquetas estuvieran en 50,000. Además, que estos pacientes no tuvieran ascitis clínicamente, encefalopatía, hepatitis activa, sangrado gástrico o duodenal o sangrado varicial dentro de los 2 meses previo al registro del estudio. Y se permitió que estos pacientes tuvieran, se incluyó a los pacientes que tenían trombosis vascular tumoral. Esto solamente fue en el ensayo 2 y que no tuvieran no más de 5 tumores mayores a 15 centímetros. Además, se incluyeron pacientes con enfermedad metastásica. Esto en el ensayo 2. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a las técnicas de radioterapia de este ensayo? Fueron inmovilizados con un cojín al vacío. Utilizaron compresión abdominal en el 51% de los pacientes o control activo de la respiración en el 49% de los pacientes. Esto para reducir la amplitud y el movimiento del hígado causado por la respiración. Se realizó una tomografía computarizada multifásica de exhalación y respiración con oscirresonancia magnética. Ahora, ¿cómo fueron los volúmenes de tratamiento? El GTB se definió como las lesiones arteriales que realzaban con lavado en la fase venosa y en la fase tardía del ATAC o la resonancia magnética. El CTB1 fue coincidente con el GTB y este fue opcional. Los volúmenes objetivos clínicos microscópicos secundarios, que fue el CTB2, incluyeron una expansión del GTB de 5 milímetros, esto en el ensayo 2 y de 8 milímetros en el ensayo 1, alrededor del GTB, como ya les había comentado, dentro del parénquima hepático. Sin embargo, como muchos de estos pacientes ya habían progresado a otra modalidad de tratamiento, entonces, por ejemplo, se tenían que incluir las cavidades que ya habían sido tratadas por ablación por radiofrecuencia y los volúmenes que ya habían sido quimioembolizados. Y estos se tenían que incluir en el GTB.
Se incluyó como CTB1 la mejora del contraste y a la trombosis no potenciadora fue generalmente incluido también dentro del volumen CTB2. Ahora, el PTB fue específico para cada paciente. Este fue un margen de 5 milímetros, sin embargo este margen se adaptó al movimiento de la respiración y al movimiento del paciente. Esta estrategia de manejo fue porque algunos tenían compresión abdominal o otros tenían retención de la respiración y esto se fue editando y fueron agregando así el CTB1, CTB2, PTB1, PTB2 respectivamente. Ahora, ¿qué pasó en cuanto a la planificación del haz externo? Se utilizaron 5 a 10 haces coplanares o no coplanares de 10 a 18 megavolts. Se permitieron múltiples segmentos por ángulo de haz, al igual que la optimización automatizada para desarrollar planes de intensidad modulada. En cuanto a la dosis, hubo dosis de 30 a 54 grays, esto en el ensayo 2, y de 24 a 54 grays en el ensayo 1 en 6 fracciones. Y estos fueron dados al PTB1. La dosis del TBT más el PTB, el margen podía limitarse a solamente 30 grays para respetar los tejidos circundantes. La dosis del PTB1 se determinó de acuerdo con un modelo de probabilidad de complicación del tejido normal, basado en el volumen efectivo del hígado irradiado. Cuando fue posible se administró dosis de 27 grays, de 27 grays en el ensayo 2 y de 24 grays en el ensayo 1, que fue entregado al PTB2. O sea, esa dosis la recibió el PTB2, pero no era obligatoria esta cobertura al PTB2. Y en cada fracción de tratamiento se usó radioterapia guiada por imagen para posicionar al paciente. O sea que hubo siempre rectificaron en cada sesión del paciente. El seguimiento, ¿cómo se hizo? Semanalmente durante la SBRT, después de completar el tratamiento al mes, después cada 3 meses durante los primeros 12 meses, o sea, cada 3 meses al año, cada 6 meses durante los siguientes 36 meses y años después hasta completar 5 años o hasta que el paciente muriera. Entonces, ¿cómo se calificó la toxicidad? Pues, como en el estudio pasado, con la nomenclatura de los institutos nacionales, la toxicidad, la toxicidad límite fue cualquier efecto agudo que fuera de grado 4 o grado 5 hepático, trombocitopenia o toxicidad gastrointestinal que ocurriera durante un mes después de haberse realizado la SBRT. Y algo muy importante, que la respuesta tumoral fue evaluada utilizando el RECIST versión 1.1.27. Ahora, en cuanto a los resultados de este estudio, pues primero teníamos una muestra de 149 pacientes. De estos se fueron excluyendo, no cumplían los criterios de inclusión, no habían progresado, y 44 de ellos fueron inelegibles, por lo que nos quedamos con 102 pacientes evaluables, de los cuales en el ensayo 1 había 50 y en el ensayo 2 había 52. Ahora, estas son las características que tenían nuestros pacientes. Aquí les marqué como algunas importantes que, si podemos ver, todos los pacientes ya habían recibido algún tipo de tratamiento. Aquí dice otros, cirugía, ya le habían dado quimioembolización o ablación por radiofrecuencia y pese a ello progresaron. También tenían un clip score, la mayoría, bueno, estaba balanceado, pero la mayoría lo tenía de 0 a 4, que es nos dice qué pronóstico en meses va a tener el paciente tomando en cuenta el tamaño del tumor,
la clasificación Child-Pugh que tuviera nuestro paciente o más parámetros. Entonces, en general, todos tenían una sobrevida de 4 a 16 meses, que sería un clip score de 2 a 4. El tratamiento se cumplió en el 97% de los pacientes y con una dosis media de 36 grays en 6 fracciones. Ahora, algo también aquí muy importante que en el estudio 2, bueno, en ambos estudios se incluyeron pacientes que tuvieran trombosis vascular del tumor, y esto al final vamos a ver que les daba un peor pronóstico. Ahora, ¿qué pasó en cuanto a las toxicidades? 3 de los pacientes recibieron 5 de sus 6 fracciones planificadas y se pararon, secundario a la elevación reversible de la enzima hepática de grado 3. Y aquí podemos ver cómo grado 3, enzimas hepáticas, se elevaron, que el porcentaje fue de 10.9 pacientes, que fue el número de 11 pacientes. En el análisis viene que, por ejemplo, estos 5 pacientes, el mayor número de pacientes que pudieron, o sea, solamente aquí tendría que haber registrado 5 pacientes, pero sin embargo, recordemos que se incluyeron a pacientes que tenían trombosis vascular de tumor. Entonces, estos seguramente también estuvieron contribuyendo para que en algunos pacientes, de igual manera se presentara este síntoma de elevación de las transaminasas. De las enzimas hepáticas. También hubo trombocitopenia grado 3 en 9 de nuestros pacientes. Hubo un evento de colangitis, pero esto fue gracias a que uno progresó y fue al conducto biliar. Entonces, por eso se explica que hubo uno con evento de colangitis. Y 5 de nuestros pacientes tuvieron falla aguda hepática, que pues es una falla grado 5, es un grado 5 de toxicidad. Entonces, en 7 pacientes la muerte estuvo al menos posiblemente relacionada al tratamiento, ya que ocurrió de 1.1 a 7.7 meses después de la SBRT. Entonces, ¿qué podemos encontrar en cuanto a los resultados? El control local al año fue del 87%. Hubo una respuesta completa en 11 pacientes, hubo una respuesta parcial en 44 pacientes, que fue el 43% del total de nuestra muestra, y una enfermedad estable en 45 pacientes, que fueron la mayoría con el 44%. Ahora, la recurrencia local desde el momento del inicio de la radioterapia, definida como la progresión de la enfermedad utilizando los criterios RICIS, con la muerte con un riesgo competitivo. Entonces vemos que en general la recurrencia local en un año fue de 13%. Y aquí podemos ver que en un año fue del 13% y la recurrencia local a 2 años fue del 26%. Ahora, analizando ahora en cuanto a la dosis, comparando los que recibieron 30 grays contra los que recibieron menos de 30 grays contra los que recibieron más de 30 grays, tuvieron una recurrencia local de un año el 17%, cuando recibieron menos de 30 grays, y de 9% cuando recibieron más de 30 grays. Igual no cambió esta relación a los 2 años, en el que los que recibieron menos de 30 grays, que es esta gráfica, tenían más recurrencia local que los que recibieron más de 30 grays. Ahora, este es un análisis univariado y multivariado en cuanto al control de la enfermedad y supervivencia global. ¿Qué podemos ver aquí? Que los factores significativos asociados con la mejor supervivencia general en este análisis multivariado fue la ausencia de la trombosis vascular
y en sí que pertenecieran al grupo 2. ¿Y qué pasa en cuanto a la supervivencia general desde el momento del inicio de la radioterapia? Entonces, la supervivencia general a un año fue de 55%, a 2 años fue del 34% y a 17 meses fue... Sí, solamente hace perdón, hace la comparación de 2 años, un año, y la mediana de estos es de la supervivencia, la mediana es de 17 meses. Ahora, compararon la prueba, el ensayo 1 con el ensayo 2. Entonces, en el ensayo 1 la supervivencia global a un año fue de 63%, mientras que la supervivencia global a un año y a 2 años, o sea, es a un año de 63% y a 2 años de 46%. Y la supervivencia global, no, perdón, estoy mal. Compararon las pruebas, el ensayo 1 contra el ensayo 2. Entonces, la supervivencia global a un año fue mejor en el ensayo 2, ya que fue de 63% versus 46% del ensayo 1. Mientras que la supervivencia global a 2 años de igual forma fue mejor en el ensayo 2 de 51% versus 21%. Y también hicieron la comparación de radioterapia y presencia de trombosis vascular tumoral. Entonces, cuando los pacientes tenían trombosis vascular tumoral, que es esta gráfica, tuvieron una supervivencia global de 44% a un año contra 67% a un año de los pacientes que no tenían trombosis vascular tumoral. Y esto hicieron un seguimiento a 2 años que de igual forma no cambió los resultados. Cuando tenían trombosis vascular tenían una supervivencia menor que fue de 27%. Cuando no tenían trombosis tenían una supervivencia de 42%, por lo cual la trombosis vascular tumoral es un factor de mal pronóstico. Entonces, las conclusiones. Esta serie prospectiva confirma que un régimen de 6 fracciones de SBRT es factible y los resultados son mejores que los antecedentes que ya teníamos. Hay una limitación en este estudio, ya que la población en la que se ejecutó el estudio era Child-Pugh A y pues la mayoría de nuestros pacientes tienen bueno, no se ha hecho un estudio con clasificación B o C de Child-Pugh. La SBRT tiene una tasa de control local del 87% en un año, que es una respuesta muy favorable. En una población de pacientes, entonces, en conclusión en general de este estudio, es en una población de pacientes para quienes no tienen acceso u opciones de tratamiento, ya que tanto la quimioembolización como la ablación por radiofrecuencia y el sorafenib son medicamentos muy caros. La SBRT, bueno, y cada uno tiene sus indicaciones. Entonces, la SBRT puede conducir a un mantenimiento local sostenido de control asociado con tasas de supervivencia superiores a los controles históricos, que fue como ya lo demostramos en todas las comparaciones que hicieron en las curvas de Kaplan-Meier. Y con la SBRT hay un bajo riesgo de toxicidad grave.